tétanos, vamos a definirlo y definamos tétanos como una enfermedad aguda producida por una neurotoxina. ¿Quién produce esa neurotoxina? Lo produce Clostridium tetani. Bien, ¿dónde está Clostridium tetani? El Clostridium tetani está en la intemperie, está en el suelo, está de repente en algunos fierros oxidados, o incluso puede estar en los alimentos, etcétera, ¿no? Puede estar de repente en algunas superficies, pero lo que tienes que tener en cuenta, o lo que tenemos que tener en cuenta y saber, es que esto en sí, el bacilo en sí, el Clostridium en sí, no es el patógeno, sino lo que produce o lo que provoca una alteración a nivel muscular en las personas, ya sea por espasmos, por una disfunción del sistema nervioso autónomo, es la neurotoxina que produce Clostridium tetani. Muy bien, entonces, ¿cómo están? A la intemperie están en forma de esporas. Son bacilos gram positivos, son móviles, y bueno, son anaerobios, y aparte de esto tenemos que recalcar la forma de entrada. Para que Clostridium tetani genere una patogenia en el cuerpo humano, tiene que tener primero una vía de entrada. ¿Y cuáles vendrían a ser las vías de entrada? Existen diversos tipos de vía de entrada, como por ejemplo un pinchazo, como se observa en esta imagen. De repente, algún material que está a la intemperie, por ejemplo un clavo, por ejemplo un vidrio que puede estar en el suelo, tú puedes hacerte un corte profundo, básicamente es profundo con esto, y puede que estas superficies hayan estado contaminadas con las esporas de Clostridium tetani. Muy bien, ¿cómo también puede entrar a nuestro organismo Clostridium tetani? A través de, ¿qué cosa? A través de la cicatriz umbilical de los recién nacidos. Además del tejido desvitalizado, es decir, aquel tejido que de estas características, de repente tienes esta herida, de repente está mal curada, de repente está a la intemperie, entonces puede ser un foco o un factor de entrada para este microorganismo. Bien, una vez que hay una penetración de este patógeno, una vez que hay una penetración del Clostridium tetani a través de esta puerta de entrada, las esporas dentro del organismo van a tener las condiciones necesarias para convertirse en su forma vegetativa. Y esto es importante porque los Clostridium tetani, al convertirse de esporas a su forma vegetativa, ya que es importante. ¿Por qué? Porque van a producir la forma vegetativa, produce las toxinas que van a ser capaces de pasar por diapedesis, por ensacitosis a través de los nervios periféricos. Muy bien, entonces hay una producción. ¿Por qué? Por las formas vegetativas de Clostridium tetani. Entonces esto van a producir las toxinas, y esta toxina se va a diseminar ya sea por vía nerviosa o por vía humoral. Bien, entonces observemos acá, nosotros tenemos una vía de entrada, entonces hay una producción ya de la toxina a nivel de esa vía de entrada. Entonces esta toxina pasa a través de endocitosis por los nervios periféricos, y a través de forma retrógrada, por un transporte retrógrado de la toxina, llega al cuerpo de la neurona. Una vez que llega al cuerpo de la neurona, esta toxina va a bloquear a todas las capacidades o los neurotransmisores que tienen la capacidad de inhibir los espasmos. Entonces, una vez bloqueados esos neurotransmisores capaces de inhibir los espasmos, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo va a quedar, ¿cómo? Va a quedar contracturado, los músculos van a estar contraídos, y esto es característico de dicha patología. Entonces recordemos, tenemos que tener una puerta de entrada. Esta puerta de entrada permite la penetración de Clostridium tetani.
las esporas, como están en el medio ambiente, se adhieren a través de esta puerta de entrada y dentro del organismo tienen las condiciones necesarias para volverse a su forma vegetativa, la cual produce la toxina y la cual va a producir las características clínicas que tiene dicha enfermedad aguda. Muy bien, ¿qué puede producir? Los síntomas en este caso incluyen espasmos musculares y dolorosos en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay inhibición de qué, en este caso, la contracción muscular. Entonces van a haber espasmos musculares y dolorosos y van a haber signos característicos como estos de acá, que más adelante vamos a ver cuáles son sus respectivos nombres. Bien, pasamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas en sí, en un primer inicio vamos a tener trismos. ¿Y qué son trismos? Nada más que son en realidad es el endurecimiento, por así decirlo, o la contracción de aquellos músculos como de la cara, como por ejemplo el mesetero, que al ocasionar esta contracción, esto nos va a impedir, ¿qué cosa? Nos va a impedir la alimentación. Entonces vamos a tener una disfagia. Entonces, en primer lugar, o como primer síntoma frecuente, vamos a tener trismos. Muy bien. Luego de ello, vamos a tener otras manifestaciones como son la risa sardónica. Es una risa característica se dicen que la persona está entre feliz y triste. Luego tenemos los opistótonos, que básicamente es la contracción de los músculos de la espalda, la contracción de dichos músculos. Entonces, esta contracción nos va a dar dicha característica. Como se observó en la imagen de acá, esto es un opistótono, que son la contracción de dicha espalda, donde nos va a dar una forma arqueada, una forma de puente. Y además, en las manifestaciones clínicas, la persona, a pesar de que tiene estas contracciones, a pesar de que tiene estos opistótonos, esta risa sardónica, la persona va a estar lúcida, es decir, se va a dar cuenta, no va a haber una alteración del sistema nervioso central, esta persona va a estar consciente. Además, las contracciones las contracciones intensas que genera esta toxina, nos van a generar fiebre o hiperpirexia. Ya sea, esto es característico, ¿por qué? Porque hay una excesiva contracción de los músculos, los cuales van a generar calor en la persona y pueden reflejarse como una fiebre o como una hiperpirexia, que básicamente se define hiperpirexia como la temperatura corporal que tiene una persona mayor de 41.5 grados Celsius. Obviamente vamos a tener una disfunción autonómica de todas nuestras extremidades en realidad. Pero eso sí es dependiendo del tipo, porque existen 4 tipos. Y entre el más frecuente es el generalizado, es el que se presenta así. Muy bien. El diagnóstico. El diagnóstico en sí, tenemos que identificar si la persona tiene heridas cutáneas, úlceras varicosas, de repente inyecciones. Es decir, tenemos que indagar, preguntar, revisar si el paciente tiene una puerta de entrada por donde haya ingresado el Clostridium tetani. Muy bien. El primer signo característico que hemos mencionado es el trismos, que es la contracción de aquellos músculos que permiten la alimentación adecuada. Entonces va a haber una contracción de dichos músculos, entonces no va a haber una contracción, va a haber una disfagia. No va a haber una alimentación, va a haber una disfagia. A eso se le llama trismos. La risa sardónica, que es la risa en que está triste o feliz, como ya hemos visto, y los opistótonos, que es la contracción de los músculos de la espalda, que van a dar una forma arqueada, una forma de puente a la persona. Muy bien, el tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento, vamos a referirnos al tratamiento y dividirlo en 3 fases. Un tratamiento etiológico, fisiopatológico y sintomático. En el tratamiento etiológico, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos erradicar el Clostridium tetani de los tejidos afectados. ¿Y cómo lo hacemos? Con tratamiento quirúrgico y antibiótico. Entonces, tenemos que limpiar la puerta de entrada
identificar esa puerta de entrada, limpiarlo, y luego administrar penicilina, clindamicina, eritromicina o metronidazol. Si eres alérgico a la penicilina, puedes administrarte clindamicina, eritromicina o metronidazol. Muy bien. En el caso del tratamiento fisiopatológico, vamos a exclusivamente hablar de vacunas. Tenemos que neutralizar esa toxina circulante con una inmunización activa y pasiva. Aquí venimos a hablar de las vacunas. Hablamos de una inmunización activa cuando nos referimos a la vacuna toxoide tetánico, y hablamos de una pasiva cuando nos referimos a la inmunoglobulina antitetánica. Recordemos que mencionemos que una vez que nosotros tengamos ya el tratamiento diferencial de tétanos, debemos inmediatamente administrar dichas vacunas, ya sea toxoide tetánico o inmunoglobulina antitetánica. En el tratamiento sintomático sabemos que el paciente va a presentar mucho dolor porque va a estar, o su cuerpo va a estar prácticamente con espasmos pero muy frecuentes y muy fuertes. Entonces esto va a ocasionar que el paciente tenga dolor. Además que el ambiente puede estimular a dicho paciente. Es por eso que nosotros debemos aislar al paciente en un ambiente donde la luz sea tenue, donde no haya ruidos y la temperatura sea estable. Para los pacientes que en realidad tienen dichas contracciones, necesitamos administrar un miorrelajante, y el miorrelajante de elección va a ser el diazepam. Y si en el caso podemos adquirir o administrar otro tipo de fármaco, administraríamos bacuronio o clopromacina o meperidina. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un niño de repente o una persona de repente tiene una herida y el paciente requiere de la vacuna, o tiene la preocupación de que de repente por dicha herida se le contraiga tétanos? Entonces lo que pasa es que veamos estas indicaciones en este cuadro específico. ¿Qué es lo que pasa? Si es que el paciente tiene una herida pequeña y limpia, y aparte desconoce si es que se ha puesto dosis o tiene menos de 3 dosis, entonces administremos el toxoide tetánico, pero no vamos a administrar la inmunoglobulina antitetánica. Entonces es importante, si tienes una herida pequeña y desconoces de repente o no estás seguro que te han vacunado para el tétanos, solamente administraríamos toxoide tetánico. Bien, si tienes otras heridas y aparte desconoces que te has vacunado o no tienes las 3 dosis suficientes requeridas para tener una inmunidad adecuada, entonces administramos el toxoide antitetánico con la inmunoglobulina antitetánica. Los dos se administran. En el caso de que el paciente presente mayor o igual a 3 dosis de las vacunas ya habladas acá, entonces si es que tienes una herida pequeña y limpia, no se administra solo si la última dosis fue hace 10 años, y tampoco se va a administrar la inmunoglobulina antitetánica. En el caso de que tengas otras heridas, tampoco se va a administrar, en el caso de toxoide antitetánico, salvo de que tengas o tu última dosis haya sido hace 5 años. Y en el caso de inmunoglobulina antitetánica no se administra. Es por eso que debemos tener en cuenta las 3 vacunas necesarias para tener una inmunidad. Otro dato importante que debemos saber, que una vez que de repente contraigas el tétanos, no generas una inmunidad. La infección por tétano no te va a generar una inmunidad. Lo que te va a generar la inmunidad son las vacunas, las 3 vacunas o más, dependiendo del lugar en donde estés, pero generalmente son 3 vacunas en 3 dosis. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.